hay una fórmula muy fácil para aprender la edición de vídeo y que entiendo que cuando partes desde cero y da un poco de vértigo, es difícil verlo y te da una sensación como que no sabes por dónde empezar. Imagino que esto también depende también por el tipo de persona, por la facilidad que tenga no en aprender, sino en buscarse la vida, por así decirlo, o buscar medios para hacer cosas. Os explico. Cuando tienes que editar o ves un proyecto de alguien y dices, quiero hacer eso, lo primero que piensas es, vale, pero ¿cómo lo hago si no tengo ni puta idea? Sé que es una sensación que te da vértigo y te da miedo, y es uno de los motivos por el cual mucha gente no intenta editar. Porque dices, no sé cómo se hace y ya está. Porque ves el global, por ejemplo, ves mi streaming, ves esta cosa que se mueve, ves esto que está torcido, pegado a la pared, y de repente hago esto y dices, ¿qué cojones está pasando? Entonces, te da vértigo, dices, no voy a entender nada, y te quedas ahí. Lo que tenéis que hacer es aprender ¿cómo sería la palabra concreta? A fragmentar o a dividir o a partir diferentes cosas. Me refiero. Algo que todo el mundo se puede fijar. Desglosar. Algo que todo el mundo se puede fijar si vais por partes. El cartel. El cartel es un cartel hecho en 3D. A diferencia de esto. Esto realmente es un vídeo torcido. Yo creo que esto... todo el mundo puede llegar a esa conclusión. Simplificar. Dividir. Vamos a decir dividir. Entonces, partimos de la base que son cosas diferentes. Una cosa es 3D y la otra cosa es 2D. Lo que pasa es que está torcido. Esto realmente no es 3D, sino que es una captura de pantalla que lo has visto grabada desde el videojuego. Igual que lo de aquí dentro. Lo de aquí dentro es un vídeo grabado del videojuego. Esto ya es algo, esto ya es un paso muy grande para que ya no partes desde cero. Entonces, partiendo de ahí, dices, vale, si esto es 3D y esto es 2D, me busco la vida. ¿Con qué programa se puede hacer eso? Eso lo puedes preguntar. Son cosas muy básicas. O si no, lo puedes buscar sin ningún problema. Buscas programas 3D para hacer animaciones o para hacer cosas 3D. Te saldrá Blender, te saldrá Maya, te saldrá Cinema 4D y cualquiera vale. Programas para hacer animaciones en 2D, tipo eso. Te vas a ir a After Effects. Ya tienes qué es cada cosa y con qué programa se usa. A partir de ahí, yo lo que hice fue aprender con memes, por ejemplo. Y os voy a poner el proceso que seguí yo. Sé que se me da como el culo explicar y nunca voy a poder ser profesor porque no sé explicar. Pero bueno. Joder, hay un chaval... Bueno, voy a ponerme a mí de ejemplo. A tomar por culo. No quería, pero bueno. Vale. Así hago un poco de spam. Que falta poca gente para llegar a los 100.000. Si alguien me quiere seguir, somos 95,7 en Twitter. Yo lo que hacía, cuando aprendí con memes. Entonces, yo veía esta mierda. Voy a parar Spotify, casi me concentro. A mí me salía un meme así de una persona, de un chavalito. Y yo decía, hostia, qué guapo. ¿Cómo ha hecho eso? Primero de todo, lo que veo que destaca mucho es que es una silueta de una persona en movimiento. Es decir, que ha recortado una silueta de un vídeo. Y yo eso dije... Yo esto lo hacía hace años con el Paint. Yo recortaba siluetas con el Paint. Y más tarde lo hacía con Photoshop. No sabía que eso se podía hacer con vídeo. ¿Cómo es eso posible? Pues lo que hacía es meterme en YouTube y ponía recortar, silueta, vídeo. Esto es lo primero que hice. Os juro que esto es lo primero que hice cuando empecé a editar. Que fue el día 2 de agosto de 2019. Este fue lo primero que hice. Buscar esto. Y fue con lo que hice en mi primer meme, que era tipo este. Y vi esto. Otro video al After Effects. La herramienta se llama objeto o la... Y vi este man que recortaba a esta chavala. Y aquí aprendí
lo que era la rotoscopia. Luego, un pico que no le sale de la mano, que lo tiene agarrado en la mano. Pues puse seguir objeto. Ya sabía que esto se hacía con After Effects, entonces busqué por Google cómo seguir un objeto en After Effects. Entonces, ¿cómo seguir un movimiento? Aquí fue cuando descubrí qué coño era el tracking. Cómo se podían traquear cosas. Y con esto, con la silueta y el tracking, ya podía hacer eso. Y con el tracking también te sirve para el fondo, para traquear el fondo. Entonces, cuando... No sé si en otros ámbitos de la vida es aplicable, pero al menos en la edición, si queréis hacer algo, intentad ir a pasos, buscando cómo se hace cada cosa que ha hecho. Cómo lo ha recortado la silueta, cómo ha traqueado el pico. Porque si lo miras de forma general, si miras este string, por ejemplo, de forma general, y queréis hacerlo todo, os va a dar algo. No vais a saber por dónde empezar. Así que id por partes y buscadlo con las palabras que sepáis. Yo no sabía que era la rotoscopia, ni sabía que era el tracking. Simplemente empecé a buscar con mis palabras cómo recortar una silueta, cómo no sé qué, y poco a poco vas teniendo una base y aprendiendo. Más que... O sea, es mejor, creo, eso que ponerte una playlist de alguien que empieza desde cero, que también sirve, obviamente. Si queréis tragaros 40 vídeos de un tío que empieza pasos básicos para After Effects y os va explicando poco a poco, lo que pasa es que vais a tardar más. Yo lo que iba era, quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Buscaba cómo se hacía. Y cada día aprendía una cosa diferente, a base de buscar yo mismo. Y nunca veía una playlist o un pack de estos de vídeos de nadie en concreto. No sé, un curso, perdón. Nunca había un curso de nadie en concreto. Simplemente buscaba, iba al grano a lo que quería. Y creo que es la forma más rápida y en la que vais a aprender sobre todo lo que queréis. Yo ahora, por ejemplo, quizás algún día tengo tiempo, hago un curso entero de After Effects. Porque seguro que por el camino me he dejado cosas. Y hay cosas con las que puedo aprender aún. Pero al menos ahora todo lo que necesito sé que lo puedo hacer porque lo he aprendido por partes.